Bien, entonces vamos a fijar la fecha. ¿Qué día quieren hacer la evaluación de nomenclatura? Pura nomenclatura vamos a evaluarnos, lo dejamos aparte, vamos a evaluar nada más eso. Igual que como estaban las actividades, ¿no? Idéntico, ¿no? Dar el nombre es todo, el nombre Yuper, dar la fórmula de los diferentes compuestos. Entonces, Profe, yo mándenme, tengo una duda. dime María. Por ejemplo, si sales con 88 o con 89, ¿así queda la calificación o lo sube a 90? Se redondea al final ya cuando se haga el promedio de la calificación final a subir, ahí se redondea todo lo que se haya sumado de las 4, las 5 competencias evaluadas. Y ya se Ah, redondea. ok. Entonces Pero al final sacas 96 o así se redondea a 100. sí, correcto. Entonces ya se redondea al final, correcto, sí. Ustedes es en base 10, ¿verdad? O sea, al final desaparece 7, 8, 9, ¿verdad? Ah, ok. Dale, gracias. Sí, creo que sí. Te digo porque como trabajo en varias universidades y trabajan diversos este, formas de presentar la calificación y luego se me enredan, ¿no? No sé, porque Unison es en base 100, ustedes es en base 10, sí, en base 10. Entonces sí, al final, por ejemplo, si te queda 9.5, pues ya sube a 10, ¿no? Entonces, pero la suma de todas las sumas, la suma de todas las sumas. Maestro, Mándeme ese, sí, ¿y las actividades que estamos haciendo no las está revisando en virtual? sí, correcto, las actividades se están revisando, así es. Sí, no me aparece ninguna revisada ¿Ninguna revisada? ¿Desde cuándo? desde que empezó. Sí, voy a checar. César, Gustavo. Sí, César, Gustavo. Checar actividades. Ahí lo checo, César. Muy bien, entonces, ok, ¿qué día? gracias. Sí, César, ¿qué día hacemos el examen entonces? Pues, no sé, tiene que ser lunes, miércoles. Tienen libre el viernes, sí, ¿verdad? En la hora sincrónica de nosotros, ¿verdad? Lo podemos hacer el viernes a las 11. Si pueden todos, deben, ¿verdad? Pero les pregunto porque algunos grupos en las horas asincrónicas que se supone que son para que trabajen en la actualidad, luego les cargaron materias, ¿no? Ahí. Por eso les pregunto si tienen libre el viernes a las 11 para evaluar ahí nomenclatura. A las 10 no se puede, profe. Sí, claro que sí, a las 10 tengo voy a aplicar examen del otro grupo a las 10. ¿Está bien a las 10? ¿Todos quieren a las 10? ¿O todos pueden a las 10? Sí, profe. Sí, muy bien. Yo Entonces, sí, profe. ok, entonces dejémoslo el viernes a las 10 directamente en plataforma, ahí va a estar el examen, entran y como ya saben, ¿no? Pues ahí colocan falso verdadero, ponen el índice que sea correcto a cada compuesto y eso. Entonces, el viernes 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Viernes 9 de octubre. Nomenclatura. Sí. Muy bien, perfecto. Nomenclatura el viernes. Bien. Bien, vamos. Entonces, de aquí en adelante sería nuestra tercera evaluación, ¿no? Para que tomen su nota ahí. La clase anterior, pues terminamos con lo que eran los ejemplos de nomenclatura y eso que hicimos. Entonces, voy a, voy a cerrar esta porque está en PowerPoint. Voy a abrir la que está en Word. Profe, una La que pregunta. está en PDF. Mándeme. En el examen ya ve que había una pregunta que no tenía respuesta, o bueno,
que Sí, sí, estaba mal hecho la la pregunta. tomó en cuenta para No, la evaluación. no la tomé en cuenta. Ok. Le resté una, sí. Es la que decía la ¿qué? El radio, este... Que nos pedía que ordenáramos los Sí, elementos en correcto. base. Sí, y no era en base al radio atómico. Entonces, Ujú, pues, cuando lo tratabas de ordenar, pues no se podía, ¿no? así es. Entonces, sí, no la consideré para la calificación. ¿Cómo te fue en el examen? ¿Bien? Pues no aparece, o sea, no puedo checar eso. Nada más me sé mi calificación total. Sí, pero ¿cómo te O fue sea, en tu me dijo calificación total? 89. 89, ¿ya final? Sí. Eres la del 89, ¿verdad? Que me estaba preguntando. Ah, Sí. Qué bien. qué triste, profe. Sí, no, pues es que se me hizo parecido. Yo ya lo he escuchado eso, güey. Ok, está bien. Entonces, ya, vamos a abrir el PDF. Materias. ¿Cómo les ha ido en sus otras clases, en sus evaluaciones? Digo, bajo este esquema de, de trabajo a distancia, ¿no? Que luego es algo complejo. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Pues tenemos una materia que es 80-20. ¿Cómo 80-20? 80% examen, 20% dividido en actividades y en el laboratorio. Chanfle, ¿y ese criminal? ¿Qué materia es ese? Fundamentos de matemáticas. Órale. ¿Está feo, no, profe? No, de hecho, pues mira, déjame decirte que de Un acuerdo. 70-30 estaría más padre. No, mira, yo lo máximo que he visto, y eso lo he visto acá en Unison, que son más estrictos, luego por el tipo de carrera, ¿no? Que requiere que realmente el chamaco, pues, o el estudiante, se aplique 60-40, y ya es grande, ¿no? Porque no todo es puro conocimiento, también son otras competencias. Pero 80-20, pues no les da margen de nada, pues. O sea, con ese 20cito no se puede hacer mucho. ¿Y cómo les ha ido en esa? ¿Bien? Pues a mí sí le he entendido las actividades, pero regularmente en los exámenes me pongo muy nerviosa, entonces me ha ido muy mal. Y te ha ido mal entonces en los exámenes. Y no te ayuda mucho el 20, ¿verdad? No, pues no. No, pues no, sí, eso es lo que... ¿Y qué estás viendo? ¿De qué tipo de mates son ahí? Pues realmente sí son las básicas, he visto las básicas, pero hay temas en los que yo no tenía conocimiento. Sí. Por la prepa no me los dieron nunca y fueron 2 clases mínimo de explicación y a darle al examen. Entonces, Está. pues yo digo que más ganas hay que echarle, aunque sea así la calificación, más ganas, nada más. Oye, y como pregunta, ¿y las clases sí les da clase virtual? O sea, sí se conecta con ustedes Eh, y sí, les sí explica nos da la sus clase, problemas y todo. explica unos problemas, pero muchos nos quedamos con algunas dudas o Sí, en algunas ocasiones sí. ejercicios específicos que no sabemos cómo hacerlo, Ajá. pues ya es por nuestra cuenta casi siempre. Sí. Sí, eso es lo que trae esta forma de trabajar a distancia, ¿verdad? Que ustedes tienen que volverse más autodidactas y más buscar ustedes mismos, que luego venimos muy acostumbrados de las prepas y de otro lado donde el maestro nos entrega prácticamente todo digerido, ¿no? Y pues ahorita ya no se puede trabajar tanto de esa manera. Y ustedes tienen que adaptarse a las nuevas, Ahora nos tocó adaptarnos doble de manera virtual y al universitario. sí, y sí, ustedes les pegó por todos lados, ¿no? Adaptarse a este sistema a distancia, y luego de por sí adaptarse a la universidad es complicado. Ya ven. Pero yo sé que les va a ir bien. Les va a ir bien.
Y eso sí, todo lo que se está fortaleciendo ahorita bajo este nuevo esquema, después les va a servir mucho, ya que estemos en la nueva normalidad, trabajando en la universidad. No, hombre, ahora voy a querer que todas sean virtuales, profe. Ya no vas a querer clases presenciales. Sí, fíjate que a mí también me preguntaban el sábado en una reunión que tuve con los maestros. ¿Qué pasó? Me dicen, ya quiero volver a las presenciales, ya no me... Oye, le digo, yo no, yo estoy muy a gusto con... Yo además yo ya no quiero volver a las presenciales, le digo, a quedarnos con las puras virtuales. Es que como que se adapta uno y otra vez después va a ser otra vez volver a adaptarnos al otro sistema y ahí vamos otra vez. Entonces, de alguna u otra forma ya nos estamos acostumbrando. Y no anda uno para arriba y para abajo, y ustedes también, pues también va, o extrañan la universidad, sí, ¿verdad? También va. Pues ya ves, yo soy de primer semestre, Sí, entonces no, nunca me ha tocado ir así por eso a la es que, universidad como tal. sí. Entonces por eso es que no la extrañas mucho, pero los que ya estaban ahí y ya con el grupo y con los trabajos entre los compañeros y las dinámicas y todo, eso sí lo extraño. Quizás sea por eso, como no te ha tocado estar ahí, pues no lo extrañas, pero cuando regreses pues ya te vas a adaptar otra vez. Muy bien. Bueno, pues esperemos que les vaya bien en este semestre virtual especial para ustedes, en todas sus materias, ¿no? Bueno, vamos a iniciar comentábamos de hablar de los compuestos químicos y déjame ver si estoy grabando. Luego, sí, de los compuestos químicos, memorizarnos las estructuras químicas y cómo nombrar los compuestos de una u otra manera para poder hablar en el idioma de la química cuando estamos ya trabajando con compuestos y escuchamos el nombre del compuesto, pues tener una idea de dónde viene, cómo es su fórmula química, qué propiedades tendría ese compuesto dependiendo de los elementos que lo integran, ¿no? O sea, si vemos un compuesto y vemos que es la estructura de un ácido, pues saber que es un ácido y que tiene ciertas propiedades ácidas y para qué se utiliza ese compuesto. Eso es lo que vimos hasta ahorita en todo el concepto de nomenclatura, el conocimiento de las moléculas, cómo se forman, cómo se nombran, para posteriormente pues ya poder utilizarlos en las ecuaciones químicas o cuando los mencionemos dentro de ciertos procesos químicos, pues ya los identifiquemos, ¿no? Es la parte de la estructura para poder hablar y mencionar los diferentes compuestos. Entonces, ya pasando eso, ahora vamos como vamos encaminados hacia las fórmulas químicas, vamos a hablar sobre la regla del octeto y la estructura de Lewis. Ya ahorita que ya avanzamos en el conocimiento de los conceptos. Entonces dice, ¿por qué reaccionan los átomos de los distintos elementos? Con una pregunta, ¿no? ¿Por qué reaccionan los átomos? ¿Por qué se unen entre sí para formar compuestos? Y luego, ¿cuáles son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos en las moléculas y a los iones en los compuestos iónicos? Cuando mirábamos la parte aniónica de un oxiácido, el NO3, ¿qué es lo que mantiene unido al NO3 que yo les comento? Esa parte no se separa del compuesto. Esa parte es el anión del oxianión y se llama nitrato, porque viene del nitrógeno, viene de un ácido ico, y por lo tanto termina en ato, es nitrato. ¿Por qué ese anión se mantiene unido y tiene sus propias propiedades químicas, como un anión poliatómico? ¿Qué formas adoptan los compuestos realmente? Nosotros vemos los compuestos en forma horizontal, HNO3, ácido nítrico. Pero realmente en el espacio los átomos están unidos así en forma horizontal, acomodaditos en forma horizontal, o tienen una forma específica en el espacio, como molécula. Entonces, para poder contestar esas preguntas, pues vamos a analizar la estructura de Lewis, qué es lo que nos dice la orientación de los átomos en el espacio, cuál es la fórmula real de la molécula, la forma real de la molécula, y la razón de por qué están unidos así y no de otra forma, y cuál es el potencial químico o la fuerza que hace que estos átomos se unan con unos elementos y no con otros,
o que prefieran unirse con unos y no con otros en la naturaleza para formar estos compuestos. Entonces, para poder contestar esto, dice, vamos a empezar por analizar dos tipos de enlaces, el iónico y el covalente, y las fuerzas que los estabilizan. Entonces, también vamos a analizar los enlaces iónicos y el enlace covalente, que esos ya los hemos visto desde la prepa, pero aquí los vamos a volver a mencionar, ¿no? En determinada forma es bastante simple, ¿no? Ya relacionándonos con la configuración electrónica y el hecho de saber que en la tabla periódica unos elementos son aniones y otros elementos son cationes. Entonces dice, vamos a retomar el concepto de la valencia que hemos trabajado hasta ahorita, ¿sí? ¿Con qué valencia trabaja el cobalto, la plata? Nos vamos a la tabla periódica y buscamos ahí, ¿no? Pues con +1, con -2. Entonces vamos a retomar eso que ya hemos estado manejando para entender de dónde viene la valencia, que ya sabemos de dónde viene, lo hemos platicado, ¿verdad? Son los electrones o los que pueden ganar o perder cada elemento químico en función de su configuración electrónica. Los cationes pues los pierden y los aniones pues ganan, porque como tienen muchos es más fácil que ganen. ¿Cuántos pueden ganar? 2. Pues va a trabajar máximo con valencia -2 porque ganó 2 electrones. ¿Con cuánto va a trabajar? Con +1. ¿Por qué? Porque como tiene un solo electrón y lo va a perder, pues se va a quedar con un protón más, con carga +1. Esa es su valencia. Es muy fácil definirlo, pero vamos a mencionarlo para que quede, ¿no? Es más explicado. Dice, como ya hemos revisado, la valencia de un átomo es aproximadamente el número de enlaces que forma realmente el átomo. ¿Cuántos enlaces puede hacer? Recuerden cuando hacíamos la configuración electrónica y con la regla de las flechitas, poníamos una flechita hacia arriba y luego las otras flechitas hacia abajo y decíamos, le quedan 2 electrones desapareados en la configuración electrónica siguiendo la regla de Pauli y de Hom, y por lo tanto puede hacer 2 enlaces. Quiere decir que puede ganar 2 electrones para completar esos esas dos subcapas, y por eso pues va a que tener valencia de -2 porque puede ganar hasta 2 electrones. De ahí viene, ¿no? Los electrones de valencia son aquellos que pueden participar en cualquier tipo de enlace, es decir, electrones que se pueden ceder, ganar o compartir. Y así les llamábamos, ¿no? Los electrones de valencia son los electrones de su último nivel de energía, específicamente de la última subcapa, o subniveles, en donde poníamos las flechitas, decíamos, vamos a hacer la configuración electrónica kernel, pero al final, el último orbital lo vamos a graficar y vamos a poner sus rayitas y sus flechitas para entender cuántos y por qué razón puede hacer 2 enlaces, 3 enlaces, dependiendo de los electrones que le quedan desapareados en su último nivel de energía. De ahí viene todo, ¿no? Después los llevamos a la tabla periódica y se acomodan de acuerdo a los electrones. Y al final de cuentas ya hablamos de la valencia del oxígeno en la tabla periódica, -2. Quiere decir que puede ganar 2 electrones, ¿no? Los electrones de valencia de un compuesto se calculan sumando los electrones de valencia de cada elemento que forme dicho compuesto. Entonces, aquí volvemos a los oxiácidos, en donde el ácido nítrico, HNO3, decimos el NO3, el ion nitrato, cuando se separa del ácido, ¿con qué valencia trabaja? En el ácido está como HNO3, significa que hay un 1 en el hidrógeno como subíndice. Lo regreso y encontramos que el NO3 trabaja con valencia -1. Entonces, ¿por qué -1? Sí, ahorita en la otra clase me preguntaba un muchacho, ¿por qué el SO4 -2? Porque viene del ácido H2SO4. Y al regresar el subíndice del hidrógeno, el SO4, el ion sulfato, trabaja con valencia -2. ¿Y por qué? Entonces le comentaba, cuando entremos a la estructura de Lewis, vamos a entender por qué razón trabaja con -2 y no con -3 y no con -4, con -2. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, en ese compuesto, en el ion sulfato, la suma o la valencia de todo el compuesto
es la suma de los electrones de valencia de todos los átomos que forman el ion sulfato. Un azufre y 4 oxígenos están unidos al azufre, con el azufre en medio, ¿no? Entendemos que en la naturaleza también, la naturaleza busca siempre la simetría, ¿sí? La simetría. Entonces, se coloca el azufre en medio y le puedo colocar los 4 oxígenos separados equidistantemente, o sea, a la misma distancia, uno de otro, que sería la forma más estable en que estaría conformado esta molécula, ¿no? Y como comentamos, la valencia es la suma de las valencias individuales de los elementos que forman esa molécula. Entonces, y a ratito que hablamos la regla del octeto, pues vamos a ver entonces por qué quedó -2. Le faltaban 2 electrones para quedar completamente completo todos sus orbitales, perdón, todos sus enlaces, y por esa razón pues queda -2, porque tuvo necesidad de ganar 2 electrones. Dice, por consiguiente, es igual al grupo en el que se encuentra el elemento en la tabla periódica. Eso también ya lo sabemos, ¿verdad? El oxígeno está en el grupo 6, por lo tanto tiene 6 electrones en su último nivel de energía. Como tiene 6 y la forma más estable es que tenga 8, le faltan 2. Quiere decir que el oxígeno puede ganar 2 electrones, por eso su valencia es -2. Esta es la forma directa y simple en cómo aparecen las valencias de los elementos en la tabla periódica. Son los electrones que pueden ganar o que pueden perder. Por ejemplo, dice aquí, aquí tenemos el átomo de cobre con todas sus cargas negativas alrededor del núcleo y tiene este último electrón en su último nivel de energía. Si hacemos su configuración, nos va a quedar que tiene un electrón en su último nivel de energía. Y este electrón es el que puede unirse con otro electrón de otro átomo para formar un enlace. O sea, electrones apareados o unidos. Entonces, este último electrón pues, son los electrones de valencia. Por lo tanto, el cobre, como puede ceder este electrón, ¿sí? Porque tener 8 electrones en su último nivel de energía está en chino que gane 7. Es imposible que gane los 7 electrones para tener un octeto. Químicamente es más fácil que pierda el que tiene y se queda con sus otros niveles completos y ya se queda estable el átomo. Lo que ocurre es que pierde este electrón. Como va a perder este electrón, por eso su valencia es +1. Porque cuando pierde este electrón, se va a quedar con un protón de más en el núcleo, porque esos no se mueven, y su carga será +1. Y por eso aparece valencia de cobre +1. ¿Sí? Son los electrones que pueden ganar o pueden perder para quedarse en forma estable, en forma completa sus demás orbitales. Y la naturaleza siempre tiende hacia eso, ¿no? Hacia el equilibrio másico, hacia el equilibrio químico, hacia el equilibrio en cuestión de cargas, como en este caso los átomos, que quedan equilibrados en forma de cargas. Y todo tiende al equilibrio en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo determinamos la valencia de un elemento? Tenemos el hidrógeno, porque sabemos que el hidrógeno, al igual que el nitrógeno, que el oxígeno, que el cloro, esos gases son gases diatómicos. O sea, no existen como átomos independientes en la naturaleza, ¿sí? Como son muy reactivos, porque tienen un solo electrón en su último nivel de energía, y son gaseosos, lo cual... Profe, ¿Mande? en mi tabla aparece en las valencias, hay unos que tienen más menos. La valencia la puedo tomar como negativa o como positiva, Sí, a mi correcto. conveniencia. Sí, dependiendo de con quién estén reaccionando. Sobre todo Ah, los ok. aniones. Los aniones tienen esa propiedad de que te aparece, por ejemplo, el cloro +-1, 3, 5, 7. Entonces quiere decir que el cloro es un anión, es decir, trabajaría con las valencias negativas, pero en algunos compuestos puede trabajar como el catión. Por ejemplo, el dióxido de carbono. El carbono es un anión. Entonces decimos, es un anión. Tienen carga negativa. Sí, sí tienen carga negativa. Pero en determinados compuestos también pueden trabajar con la otra carga y quedar en el lado positivo de la molécula.
como en el dióxido de carbono. ¿Sí? Recuerden que todas las moléculas, los compuestos tienen su parte positiva y su parte negativa. En el dióxido de carbono no hay dos negativos, ¿no? Porque sería completamente en contra de la naturaleza, o sea, no puede existir así. Quiere decir que allí el carbono es positivo y está trabajando con la valencia positiva, mientras que el oxígeno es el negativo porque está del lado derecho. Entonces, por eso le aparecen cargas positivas y negativas, porque pueden trabajar como aniones o como cationes. Eso principalmente, salvo algunos metales que también hay por ahí, los no metales, ¿no? Los no metales. Entonces, por ejemplo, aquí el hidrógeno tiene valencia +1, porque tiene un solo electrón y lo va a perder o lo va a ceder forzosamente. El hidrógeno nunca va a ganar 7 electrones para completar un octeto. Empezando porque como tiene un solo nivel de energía, el 1s, siempre, 1s, configuración electrónica del hidrógeno, 1s, 1. Un solo electroncito en el universo. No tiene más niveles de energía, por lo tanto nunca va a ganar más de un electrón. Nunca puede ganar más de un electrón. Entonces, tiene +1, y como son dos, la valencia de esta molécula, no la valencia del hidrógeno sabemos que es +1 o -1, ¿verdad? Como en los hidruros. Recuerden que ahí comentamos que el hidrógeno ahí gana un electrón y completa su par en su único nivel de energía y queda como un anión negativo. Pero normalmente en todos los demás compuestos, a excepción de los hidruros, el hidrógeno trabaja con carga positiva. Es decir, es más fácil que ceda su electrón. Entonces, el H2 tiene una valencia como molécula de +2, porque es la suma de sus electrones de valencia. Y chequen de que es valencia +2, el H2, pero realmente es una molécula neutra. ¿Sí? O sea, es neutra, no tiene carga en sí, no dice H2 a la -2 o a la -1. ¿No? Los electrones de valencia totales que tiene son 2, eso sí. Y los están compartiendo entre ellos mismos. ¿Sí? Yo te presto mi electrón, tú me prestas tu electrón y formamos un enlace y nos quedamos neutros, nos quedamos completamente en equilibrio los dos. Porque por acá andan otros que son negativos. ¿Sí? Estos sí son negativos, a ese le sobra un electrón o a este le falta un electrón, a estos no. Así tenemos el bromo también, otra molécula neutra. Su valencia, la del bromo es +1 y la del hidrógeno y la del bromo es 7. En este caso sabemos que es un anión, ¿verdad? Es -7, ¿no? Pero aquí estamos sumando las valencias, independientemente si son positivas o negativas. Entonces, el total de electrones de valencia es 8 para esta molécula. El bromo 2, una molécula también estable, es otro gas. Los gases de bromo son, es 7, por lo tanto son 2, son 14. ¿Por qué estamos contando así? Qué simple no estar contando porque vamos a irnos hacia la estructura de Lewis. Y en la estructura de Lewis vamos a utilizar el total de electrones de valencia de mi molécula para poder hacer la estructura de Lewis. Es decir, el total de electrones de valencia, lo que significa es que son los electrones que van a compartir entre ellos o que están compartiendo entre ellos. Estos dos son los 2 electrones que comparte el hidrógeno. Estos 8 son 8 electrones que están compartiendo el ácido brómico, ¿verdad? Son 2 electrones. O el bromuro de hidrógeno, ¿no? El bromo comparten 14 electrones. El oxígeno con valencia 6 comparten 2 electrones. El monóxido de carbono, el carbono tiene valencia +4, está en el grupo 4. El oxígeno tiene valencia 6, está en el grupo 6. Comparten 10 electrones entre ellos. Y aquí tenemos ya un ion negativo, que es el ion hidróxido, que ya vimos que está dentro de los compuestos llamados hidróxidos, y tiene carga a la -1. El oxígeno tiene la valencia 6 y el hidrógeno tiene la valencia 1. La suma de los dos es 7, pero esta rayita arriba me indica que esa molécula tiene un electrón de más, por eso tiene una carga negativa de -1.
El menos significa que son electrones, ¿no? De nada más. Y tiene un electrón de más, tiene una carga negativa más. Por lo tanto, si comparten 7, pero hay otro electrón que está participando en la molécula, entonces van a ser 8. 8 electrones que están compartiendo, porque también están compartiendo esa carga negativa. Y lo contrario, cuando es un catión o un ion positivo, el ion amonio, el nitrógeno 5, está en el grupo 5A, tiene 5 electrones en su último nivel de energía. Y el hidrógeno 1, pero hay 4 hidrógenos en la molécula. 1 por 4, 4. Entonces, son 5 y 4, 9. Pero esta carga positiva me indica que le falta un electrón. Acá le sobra. Menos 1 significa que tiene un electrón de más. Recuerden, el menos no es el menos, no está dentro de la suma aritmética, ¿no? El menos indica que es una carga negativa. ¿Cuánta? Una. Tiene una carga negativa de más. Y acá dice que tiene una carga positiva de más. Quiere decir que le falta un electrón. Entonces se lo resto porque el positivo me indica que le está faltando. Se lo resto y va a quedar 5 más 4, 9, menos 1, 8. En los cationes siempre se resta el valor de la carga positiva. En los aniones siempre se suma el valor de la carga negativa. Esa es una regla, ¿no? Entonces, ya que estemos en la estructura de Lewis y veamos esta molécula, vamos a ver por qué razón se lo sumamos. Vamos a ver que realmente estamos metiendo un electrón más y lo vamos a sumar. Y en los cationes vamos a ver que realmente le está faltando un electrón a la molécula, por lo tanto se lo tenemos que restar. ¿Okay? Entonces dice aquí, como ejercicio, calcule los electrones de valencia de los siguientes compuestos. ¿Cuáles serán los electrones de valencia del agua? ¿Quién nos dice? Electrones de valencia del agua. El hidrógeno, vamos a hacer ese y ustedes me dicen los demás. El hidrógeno trabaja con más 1 y son 2. Entonces 2 por 1, 2. Hay 2 electrones de valencia en el hidrógeno. El oxígeno trabaja con más 6. Está en el grupo 6A. Por lo tanto, tiene 6 electrones de valencia en su último nivel de energía. Entonces, 6 por 1, 6. Y 2, 8. Entonces, los electrones de valencia del agua son 8. ¿Sí? Del amoníaco, o del hidruro de nitrógeno, o del trihidruro de nitrógeno, o de mononitrógeno. Digo, practicando la nomenclatura, ¿verdad? Vamos a aprovechar para practicar la nomenclatura para todo, ¿no? ¿Cuál será la suma de los electrones de valencia del amoníaco? ¿Quién me dice? ¿No? Pues nitrógeno con 1, ¿verdad? No, el nitrógeno con... ¿Cuál es su valencia del nitrógeno en la tabla? Son 8, ¿que no? Son 8, correcto. El nitrógeno, valencia 5, porque está en el grupo 5, o lo vemos directamente en la tabla periódica. Aquí no estamos devolviendo subíndices, ¿no? O sea, no estamos analizando las valencias de la fórmula para poder encontrar su nombre. No, queremos saber nada más la suma de los electrones que comparten. El nitrógeno tiene 5 electrones en su último nivel de energía. Por lo tanto, el nitrógeno puede trabajar, está compartiendo 5 electrones. ¿Sí? Quiere decir que para completar su octeto le faltan 3 electrones, pero está compartiendo 5 porque tiene 5 electrones en su último nivel de energía. Los otros 3 electrones en esta molécula se los está prestando el hidrógeno. Chequen que hay 3 hidrógenos. Sí, porque está completa la molécula, está completamente en equilibrio. El nitrógeno ya completó su octeto, ¿no? Entonces, nitrógeno 5, porque son los electrones que tiene. El hidrógeno 1, pero hay 3 hidrógenos. 3 por 1, 3.
más 5, 8. Al igual que el agua, comparten 8 electrones de valencia. El ácido sulfúrico, también llamado sulfato de hidrógeno, Pues son 2, son 2. 2 y 4. Sí. Ahí, ahí está diciendo que no. Fíjate, interesante va. ¿El sulfato qué valencia tiene? O vamos haciéndolo por elementos para más fácil. El azufre trabaja con 2. menos 2, ¿verdad? O bueno, 2 porque es un anión. El oxígeno con 6. 6 por 4, 24. Y 2, 26. Y 2, 28. ¿Ah? Recuerden que son los electrones que pueden compartir o que están compartiendo. Y vamos a analizarlo como elementos independientes. O sea, no estoy analizando en sí con la valencia para determinar el nombre, pues, sino los electrones que comparten, que de los que están compartiendo son electrones de valencia. El oxígeno puede compartir 6, pero son 4 oxígenos, 24. El azufre puede compartir 2, pero es uno solo, 26. Y el hidrógeno puede compartir 1 por 2, 2, 28. ¿Ok? ¿Sí no quedó duda de eso? ¿No va? Por eso decía acá, se suman los electrones de valencia de cada elemento que forme dicho compuesto. El cloruro de sodio, o cloruro sódico también llamado, ¿cuántos electrones comparten? El cloro valencia 7. El sodio valencia 1. Entonces 8 como electrones que están compartiendo. 8 electrones. El hidróxido de estroncio. El estroncio trabaja con valencia. Bueno, con 2 es la única valencia. Pues es hidróxido de estroncio. Así directamente, ¿no? El estroncio tiene 2. El oxígeno tiene 6 y el hidrógeno tiene 1. Ahora, esta molécula pues dice que son 2 moléculas de hidróxido, ¿sí? Es hidróxido de estroncio 2, si lo queremos manejar con la nomenclatura stock, o hidróxido de estroncio en la UPAC, simplemente hidróxido de estroncio, para no decir hidróxido estróncico, ¿va? Porque también le podemos dar la terminación ico cuando trabaja una sola valencia, pero no es muy común oírlo así, es más común hidróxido de estroncio. Entonces, 6, pero hay 2 oxígenos, serían 12. 1 por 2, 2, serían 14. Y 2 del estroncio serían 16. Este compuesto están compartiendo 16 electrones entre todos. ¿No queda duda de eso? El subíndice multiplica a los elementos, ¿ok? Porque dice que son 2 hidróxidos, es decir, 2 oxígenos y 2 hidrógenos. En el oro trabaja con valencia a 3 y 1. Ahí está trabajando con la valencia 3. ¿6 porque lo está multiplicando el 2, ¿no? Sí, por 2 y luego 6 por 3, 18 y 6, 24. Así es. Correcto. El clorato de potasio, viene de un oxiácido, ¿verdad? Del ácido clórico, HClO3. Perdió el hidrógeno, quedó el puro ion clorato, por eso es clorato de potasio. El potasio más 1, el cloro 7 y el oxígeno 6. 6 por 3, 18 y 7, 25 y 1, 26. ¿Es correcto? 26. Sí. Muy bien. El nitrato de plomo 2. Creo que el plomo trabaja más con la valencia 2. Plomo, o no, trabaja con... Ah, sí, ese es paladio.
N con 5, ¿verdad? El nitrógeno son 5, sí, correcto. 5. 5. 4 y 2 el plomo. Nitrato plumboso sería Ahí este. son 46. A ver, 6 por 3, 18, por 2. Vamos a sacar hasta la calculadora. 3 por 2, 6, por 6, 36 del oxígeno, ¿verdad? Sí. 2 por 5, 10, 46. Y el plomo, que está trabajando con la valencia 2, en este caso, 48. 48. Correcto, 48. Ok, ya entendí, no Ah, comprendía los primeros, profe, ya lo estoy agarrando más. bueno, qué bien, porque cuando hagamos la estructura de Lewis, lo primero que tenemos que definir es el número de electrones que comparten para poder hacer Para hacer el dibujito. para hacer el dibujito y poner las bolitas y las crucecitas y eso. Y por último, este es un ácido. Selenio. Selenio, este es el selenio, Con 6. el con 6, ese es el ácido selenioso, ¿ah? Ujú. El selenio, trabaja con 6, 4 y 2. Está trabajando con la menor, es selenioso. Ese me lo sé de memoria. Entonces, el selenio aquí está trabajando con el 2, ¿verdad? Con el 2 porque tiene 2 de... Sí, porque el subíndice es 2 y si lo cruzo, Ujú. me dicen que está trabajando con 2, el hidrógeno está Así trabajando es. con 1. Entonces serían, pero hay 2 hidrógenos y un selenio, entonces serían 4. Y 4. 4, ¿verdad? 4 electroncitos comparten. Muy bien, eso es. Ok. Entonces, hasta ahí quedaría nuestra clase de hoy. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Ok, Y profe. el viernes a las 10 evaluamos nomenclatura. ¿Sale? Y para hoy antes de las 6 el Sí, trabajo de los correcto. videos. De los videos, sí, de los videos. Un Ok. pequeño resumen ahí. Sale.